se escucha bien, gracias por confirmar. Reiki mal aplicado, la verdad, hoy te voy a responder a varias preguntas. ¿Hay la posibilidad de aplicar Reiki mal? ¿Hay unas maneras más correctas y otras menos correctas de aplicar Reiki? ¿Se puede hacer daño aplicando Reiki de mala manera? Estas y otras preguntas te voy a responder hoy porque hay muchísima confusión con el Reiki mal aplicado y si puedo aplicarlo. Mirad, tengo muchos alumnos de la escuela que vienen, que a lo mejor se han formado en otros sitios, han hecho el primer, segundo, tercer nivel, incluso la maestría en otro lugar, y ahora quieren formarse conmigo, y me doy cuenta que vienen con muchos miedos, vienen con muchas creencias limitantes, vienen con muchas cosas que en lugar de empoderarles, les limitan. Y por eso hoy quiero hablar de este tema. Aunque sí que es cierto, mira, te voy a responder ya rápidamente a esta pregunta. ¿Hay alguna manera de aplicar mal Reiki? No. Es imposible aplicar mal Reiki. Y ahora te voy a explicar el por qué. Ahora, ¿hay enfoques más correctos y más poderosos que otros? Obviamente sí. Obviamente sí. De entrada, puedes estar totalmente tranquilo. Si tú lo que estás transmitiendo Reiki y lo estás transmitiendo desde el corazón, nunca va a estar mal. Una maestra, Takata, decía que el único Reiki que está mal hecho es aquel que no se hace. Por lo tanto, si es Reiki que estás haciendo, porque yo, por ejemplo, alguna vez he escuchado, Javier Ma, es que me han dicho que a lo mejor puede haber una persona que utilice el Reiki para hacer mal. No, no puede utilizar el Reiki para hacer mal. No estará utilizando el Reiki. Estará utilizando su energía, estará utilizando cualquier otra cosa, lo que pasa que le pone el nombre de Reiki. Pero el Reiki es energía de amor. Entonces, la energía de amor pura no hay manera de hacer mal con ella. No se puede hacer mal. Ahora bien, si nos podemos encontrar con terapeutas que a lo mejor son insensatos, que a lo mejor son imprudentes, pero no es Reiki lo que te va a hacer mal, es la imprudencia del terapeuta. Pero si ese terapeuta, en vez de ser reikista, es psicólogo, también te va a hacer mal. Si ese terapeuta imprudente e inconsciente y con ignorancia es, yo qué sé, es cualquier otro, es un profesor de yoga, también te va a hacer mal. Por lo tanto, el Reiki no se puede utilizar para hacer mal, porque el Reiki es amor puro. Muy bien, entonces, una vez entendido esto, hay errores que yo les llamo de enfoque. Errores de enfoque. Errores de enfoque y aciertos de enfoque. Hay tanto una cosa como la otra. Y eso que esto te sirve tanto si eres principiante como si ya eres un practicante avanzado. Coméntame ahí si tienes algún nivel de Reiki, si estás en la maestría o si todavía no te has formado en Reiki, déjamelo ahí anotado. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, anótamelo. María José Rodríguez, buenas tardes. Marcela Ospina desde Colombia, buenas tardes. Mijaela, buenas tardes. Norma Vargas desde Argentina, buenas tardes. Entonces, entendiendo que el único Reiki que está mal hecho es aquel que no se hace, por lo tanto no se puede hacer el Reiki mal, ni puedes hacer daño con el Reiki. Ahora bien, hay una serie de errores de enfoque y una serie de aciertos de enfoque que si no cometes estos errores, tu Reiki va a subir de nivel, va a ser mucho más efectivo. Y si cometes estos aciertos, tu Reiki va a subir de nivel. Pero basta ya de tener miedo. Ay, si hago esto mal, si no lo estaré haciendo bien, si no lo estaré... Y sobre todo si estás bien formado. Porque obviamente si alguien no está bien formado,
claro que tiene que ser prudente o no se ha formado. Estamos hablando de un tema muy serio. A mí hay veces cuando hay gente que dice, sí, yo soy autodidacta y quiero y me voy a dedicar a sanar a otras personas, pero no he estudiado. Yo no me pondría en manos de una persona que no se ha formado en un tema tan serio como el tema energético. Yo no me pondría en manos de esa persona, por muy buena intención y por muy buen corazón que tenga, pero estamos hablando de un tema lo suficientemente serio como es mi salud, mi despertar espiritual, como para ponerme en manos de una persona que no se ha querido formar. Y fíjate que el hecho de alguien que no se forme no es solamente lo que no aprende, sino lo que demuestra a nivel de compromiso, ¿verdad? Lo que demuestra a nivel de querer hacer las cosas bien, porque alguien que quiere hacer las cosas bien se forma, y más en un tema tan serio como esto, ¿no? Entonces alguien que no se forma, pues uno puede tener más dudas a la hora de ir. Con esto no te quiero decir que vaya a ser mal terapeuta, con esto no te quiero decir que te vaya a hacer mal, yo te digo que yo prefiero ponerme en manos de alguien que ha aprendido bien. Pero luego también se suman cosas que haya aprendido bien y que tenga unos ciertos enfoques. Entonces, hoy vamos a ver 5 errores de enfoque y te voy a compartir 3 aciertos de enfoque. Que te digo, tanto si todavía no has empezado y te quieres formar en un futuro, tener esto claro, como si ya te estás formando. Vicky dice si hago Reiki, Paula Sepúlveda nivel 1 y 2 realizado 3 veces, María José, buenas tardes desde Valencia, Marisa Llanos maestría, Emma Salgado aún no me formo, Norma Vargas de Argentina. Muy bien, pues venga, vamos allá. Primero de todo, error de enfoque. Utilizar el Reiki como una herramienta y no como un camino. Mira, dentro del Reiki tradicional japonés hay una palabra que es Reiki Do. Reiki Do. Que Do significa el camino del Reiki. La mayoría de la gente que utiliza el Reiki lo utiliza como una herramienta. Bueno, pues tengo una herramienta energética ¿para qué? Para estar un poquito mejor de esto, o quitarle los dolores de cabeza a mi hijo. O tengo una herramienta energética para ayudar a otra persona a equilibrarse energéticamente. O tengo una herramienta energética para cuando lo estoy pasando mal o estoy en una situación complicada. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no sirve para esto Reiki? Sí, evidentemente, Reiki es una maravillosa herramienta. Pero uno se queda en la superficie si utiliza Reiki únicamente como una herramienta y no como un camino. Porque Reiki es un profundo, no es únicamente una herramienta, no es únicamente una terapia, es un profundo camino de despertar espiritual y un profundo camino de sanación. ¿Qué diferencias hay de utilizar el Reiki como una herramienta o como un camino? Como una herramienta, normalmente la gente lo utiliza puntualmente. Como una herramienta, normalmente la gente no lo utiliza como un camino de por vida, de entender que eso es de por vida. Yo he formado a miles de personas, y os digo qué pasa con un porcentaje muy alto de personas. Pasa que practican unas semanas, unos meses, y cuando ya están un poquito mejor, dejan de practicar. Y cuando la vida les vuelve a poner en problemas, vuelven a practicar otra vez. Y así lo van dejando y lo van soltando. Es decir, no han tomado Reiki como un camino, han tomado Reiki como una herramienta. Bueno, pues el que toma Reiki como un camino, que además también entiende que no es únicamente el Reiki, sino los hábitos que yo tengo en mi vida, cómo me relaciono con los demás, toda una serie de cosas que van a hacer que uno pueda profundizar mucho más en el Reiki, tanto en tu propia práctica como a la hora de ayudar a otros. Hay dentro del Reiki tradicional, ¿qué cosas
son parte del camino del Reiki. Por ejemplo, la práctica diaria de los 5 principios de Reiki, la práctica diaria del auto-Reiki, la práctica diaria de los Kokyo-Hos. Yo me encuentro personas que se han formado en Reiki y les digo, ¿sabes lo que son los Kokyo-Hos? Y dicen, no, no sé lo que son los Kokyo-Hos. No han practicado nunca. Que son ejercicios de respiración del Reiki tradicional. O no los practican o ni siquiera los conocen. Los 5 principios de Reiki. Los 5 principios de Reiki es una práctica, pero no una práctica de recitarlos y ya está, sino de intentar vivir en relación a estos 5 principios. La práctica de auto-Reiki no es una cosa únicamente para hacer los 21 días de limpieza energética y ya está. La práctica de auto-Reiki, cuando uno se toma el Reiki como un camino, es algo diario, es una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. ¿Queda claro este primer punto, este primer error de enfoque? Anótamelo ahí, voy a beber un poquito de agua. Otro error de enfoque, tomarse el Reiki del desespero y no del de la presencia. Mirad, yo puedo llegar a entender que cuando uno entra en el Reiki, hay en ocasiones que tiene un cierto nivel de desespero. ¿Por qué? Porque está en una situación complicada de su vida, ha tenido un problema de salud, quizás ha tenido una separación o está pasando un luto. Mucha de la gente que entramos en el mundo del Reiki entramos por esto. Yo entré por un problema de salud y yo puedo entender que uno tenga cierto desespero y quiera fórmulas milagrosas, quiera decir, entro aquí y esto en 2 días se me soluciona y practique únicamente con el desespero de tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto. Bueno, pues esta no es la mejor manera, ya te lo digo yo, te lo digo por propia experiencia porque yo lo experimenté y te digo por la experiencia de muchísimas personas que he acompañado. El mejor enfoque es hacerlo desde la presencia del disfrute de la práctica, es decir, agarrar la práctica diaria como un disfrute, independientemente de lo que quieras mejorar en tu vida o de lo que quieras sanar. Ya sabemos todos, si tú tienes un problema ya sabemos que lo quieres arreglar, que lo quieres solucionar, pero no puedes enfocarlo desde el desespero, porque el desespero es una energía de baja vibración. Y una energía de baja vibración no te puede traer a tu vida cosas de alta vibración como la sanación, el despertar, atraer bendiciones económicas, atraer bendiciones en relaciones. Y me encuentro gente que entra desde el desespero. Entonces yo os lo digo, por eso doy todas estas enseñanzas, para que tengáis las cosas muy claras desde el principio. Y toméis esto no como una fórmula mágica para que te solucione la vida, sino precisamente como un camino. Lucía Robaina, buenas tardes, soy Reiki en tu vida desde Holanda. Venga, vamos al tercer error de enfoque. Intentar controlar todo. Otro error de enfoque es intentar controlar tus sensaciones, intentar controlar qué le sucede a la otra persona que le da Reiki, intentar controlar los resultados tuyos del Reiki siempre, intentar controlar que sucedan unas cosas que tú quieres y otras no. Intentar controlar que nunca te equivoques a la hora de hacer esto. Intentar controlar de dibujar el trazo del símbolo perfectamente. Intentar controlar todo, absolutamente todo.
es un enfoque erróneo para entrar en Reiki también. ¿Por qué? Porque el control, el excesivo control, es estrés. Y el estrés es uno de los primeros encadenantes para tener un problema de salud y una cosa que te impide mejorar ese problema de salud. El estrés es una energía densa también. Y esa energía densa, ¿qué te hace? Atraer cosas de baja vibración, de densidad. Por lo tanto, hay que soltar. Y esto, obviamente, yo no te estoy diciendo que esto sea fácil. ¿Por qué? Porque nuestra mente egoica es controladora, quiere controlarlo todo. Pero por eso yo te digo que cuando estamos practicando Reiki, tienes que poner menos mente y más corazón. ¿Sabes qué te digo de la unión de cielo y tierra? De la unión de mente y corazón, de la unión de materia y espíritu. La unión de lo terrenal y de lo espiritual es súper importante. Y la mente también es súper importante y el corazón también. Pero la mente es importante donde es importante la mente y el corazón es importante donde es importante el corazón. Entonces, si tú estás haciendo un trabajo de contabilidad en tu empresa, lo que te va a interesar que predomine en ese momento es la mente. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener una mente controlada, vas a hacer un trabajo mental. El trabajo contable es un trabajo mental. Claro que le puedes poner todo el corazón y el amor del mundo. Cuanto más le pongas, mejor a tu contabilidad. Pero en ese momento lo que es realmente importante en un trabajo de contabilidad es la mente, o en un trabajo de arquitectura, o de ingeniería, o en el día a día, si tú vas al supermercado y pagas con dinero, en ese momento lo importante es la mente para contar bien el dinero que le vas a dar y ver si el cambio está bien. La mente es súper importante, no hay que negar la mente, pero es importante donde es importante. Y el corazón es importante donde es importante. Y cuando estamos trabajando, cuando estamos en el camino del Reiki, es más importante el corazón que la mente. Más importante, mucho más importante el corazón que la mente. En un camino de sanación es mucho más importante el corazón que la mente. La mente también es importante, ¿eh? Pero generalmente en el mundo en el que estamos hoy en día es la mente la que nos ha enfermado. Por lo tanto, tenemos que buscar la sanación a través del corazón. Y cuando estamos intentando controlarlo todo, ¿dónde estamos? Anótamelo ahí. Cuando estamos intentando controlarlo todo, ¿dónde estamos? Y cuando soltamos ese control, ¿dónde estamos? Efectivamente, cuando intentamos controlarlo todo, estamos en la mente. Y cuando soltamos y dejamos los resultados en manos del universo, es cuando conectamos con el corazón. Muy bien, vamos al cuarto. Este es otro error de enfoque. Creer que el sentir es la evidencia. Ahora vas a entender a qué me refiero con esto. Mirad, cuando yo empecé en el mundo del Reiki, os he contado alguna vez esto, pero bueno, siempre hay gente nueva y es bueno que se sepan estas cosas a través de la experiencia. Cuando yo empecé con el primer nivel de Reiki que hice, la primera vez que hice el primer nivel de Reiki, fui a un curso y en el curso estaba la maestra, otra alumna que se llamaba Ana y yo. Estábamos los tres en el curso. Yo la verdad es que nunca había hecho nada energético y bueno, había escuchado, bueno, sobre todo había buscado por Google y había buscado sobre cosas para el estrés y había visto que el Reiki funcionaba bien. Entonces, bueno, yo me apunté al curso, pero nunca había tenido una conexión especial con el tema energético. Entonces recuerdo en el curso cuando estuvimos haciendo prácticas, después de terminar las prácticas, la maestra nos estaba preguntando qué has sentido, ¿no? Y primero le preguntó a Ana, ¿tú qué has sentido? Y Ana empezó a decir, bueno, yo la verdad es que cuando he tocado esta zona he sentido este chakra que estaba un poco bloqueado, pero aquí he sentido como la energía se empezaba a fluir y yo estaba escuchando atónito y cuando me preguntó a mí, me dijo, ¿tú qué has sentido? Y le dije, pues yo la verdad es que aparte de estar bien, estar a gusto,
no he sentido nada especial. Entonces me acuerdo que me dijo la compañera, me dijo Ana, dice, bueno, pero es normal porque yo siempre he tenido el don de la energía y siempre he sentido mucho la energía. Bueno, en ese momento, como a mí no se me dio ninguna explicación más, ¿yo qué interpreté? Yo interpreté una cosa, que Ana, como sentía mucho, iba a ser muy buena terapeuta, y como yo apenas sentía nada, no podía ser un buen terapeuta. Eso es la percepción que tuve, porque no se me fue una explicación, y es una percepción errónea, pensar que el sentir es la evidencia. Luego, con el tiempo que pasó, yo seguí con mi práctica de autorreiki, porque yo digo, oye, a mí me está yendo muy bien el autorreiki, yo voy a seguir. Seguí con mi práctica de autorreiki, después de 3 o 4 meses empecé a sentir una paz increíble, empecé a estar mucho mejor en todos los sentidos, y luego empecé a dar terapias a otras personas y poco a poco fui sintiendo también la energía. Al cabo de aproximadamente, creo que unos 5, a veces las fechas no me acuerdo exactas, obviamente, pero creo que al cabo de unos 5 o 6 años me encontré a Ana yo ya había hecho para aquella época creo que 4 maestrías o así, y ya había formado a más de 1000 personas, y me encontré a Ana en un evento de terapias naturales, en una feria de estas de terapias, y me acuerdo que la saludé y me felicitó, me dijo, te he visto por las redes sociales, lo estás haciendo muy bien, digo, muchas gracias, y le digo, sí, la verdad es que estoy con la escuela, ya he formado a mucha gente, y Ana me comentó, y le dije, ¿y tú qué tal, cómo va? Dice, bueno, yo sí que llegué hasta la maestría, pero la verdad es que no he enseñado todavía a nadie, todavía no me he puesto, me quiero poner, pero todavía no me he puesto. Entonces, tardé 5 o 6 años en que me cayera esa ficha de manera clara y rápidamente dije, Ana, que sentía mucho y que aparentemente tenía un don, 6 años después, por lo que sea, todavía no ha ayudado a nadie con Reiki. Yo, que aparentemente no sentía nada y que aparentemente no tenía ese don, 6 años después ya había ayudado a más de 1000 personas formándoles entre formaciones y terapias. Y esto yo con el tiempo me he dado cuenta. El sentir no es la evidencia de que tú tienes un nivel vibracional muy alto y tú vas a tener unos resultados muy altos. ¿Me seguís con esto? Lo que pasa es que la mente egoica nos engaña un poco y hay la percepción, por eso estoy compartiendo estos errores hoy de percepción de enfoque, en el percibir que si alguien siente mucho es que es muy bueno en esto, pero si no siente nada o siente poco, que no es nada bueno. Pues no va relacionado con esto. La capacidad que tú tengas de ayudar a otros con Reiki va a ir directamente relacionado con ¿qué? Con tu práctica constante y continuada y mantenida en el tiempo, con el trabajo que le dediques, con el estudio, con el anhelo que tengas de compartirlo con otras personas. Yo no me considero ni el mejor maestro del mundo, no me considero el mejor maestro del mundo. Pero ¿por qué yo soy uno de los maestros del mundo que más impacto está teniendo, como mínimo de habla hispana? Yo no me considero el mejor. Porque entre otras cosas porque no me mido con nadie, no me comparo con nadie, ¿no? Si soy mejor que uno, mejor que en otro. Lo que sí es claro que soy, no sé si el maestro que más, pero de los que más está aportando en el mundo del Reiki de habla hispana. ¿Y por qué es? Por el anhelo de querer compartir y de expandir esto. Por el anhelo, por mi práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, por mi trabajo diario, por mi perseverancia y obviamente por la retroalimentación que siento de todos vosotros, de todos los alumnos. Siendo sinceros, la retroalimentación que recibo la agradezco mucho, pero al mismo tiempo es una retroalimentación que recibo porque estoy aportando mucho y porque tengo muchos alumnos, si no, no recibiría tanta retroalimentación. Por lo tanto, si alguna vez tú te has creído menos que otro, si alguna vez has pensado que por no sentir no eres lo suficiente o que no tienes el don, déjame decirte que no va el tema por ahí. El tema va por la constancia, el trabajo, la seriedad en el estudio que tengas, el compromiso con tu camino. Hay personas que dicen, sí, yo estoy comprometido y todavía no se están formando conmigo.
pues quizás no estarás tan comprometido, ¿no? Siempre está la excusa del dinero, ¿no? O bueno, es que a lo mejor si te estás formando por otro lado y estás haciendo maestrías por otro lado, perfecto. Pero lo que tú inviertes también demuestra tu compromiso. Es decir, todo son cosas, el sentir es lo de menos, pero luego hay, no te las puedo porque ahora mismo tampoco las tengo todas en mente, ¿no? Pero luego hay muchas sumas de cosas que van haciendo que uno pueda tener un impacto mucho mayor o mucho menor en su vida primero y en la vida de otros después. Como lo que te digo, la práctica constante, el trabajo, la perseverancia, el anhelo de querer compartir, el compromiso con tu propio camino, todo lo que te formas, todo lo que estudias, lo que inviertes también en ti. Hay personas que se quieren dedicar a nivel profesional y quieren que otras personas les paguen dinero, pero ellos están dispuestos a pagar lo mínimo. O sea, quieren que los otros, ellos quieren vivir bien de las terapias, pero ellos no se quieren gastar el dinero en formarse. ¿Eso cómo puede ser? Si tú no inviertes en ti, ¿quién va a invertir en ti? Nadie, o muy poquita gente, o te van a querer pagar lo mínimo. Por lo tanto, el sentir no es lo que marca la diferencia, sino son todas estas cosas. Veo un poquito de agua y seguimos. Vamos al 5. Estamos viendo los 5 errores de enfoque y luego vamos a ver 3 aciertos. Otro error de enfoque es querer protegerte constantemente. Yo escucho muy a menudo, Javier, ¿qué me recomiendas para protegerme? Bueno, mis alumnos no me lo decís tanto porque os insisto mucho en esto dentro de la formación, pero personas que no son alumnos míos es muy habitual que me estén preguntando, Javier, enséñame cómo puedo proteger mi sala de terapias, cómo puedo protegerme yo antes de dar una terapia, cómo puedo proteger mi camilla, cómo puedo protegerme, han dicho de todo, cómo puedo proteger este amuleto, cómo puedo proteger, cómo puedo proteger, cómo puedo proteger. Cuando uno está pensando todo el día en protegerse energéticamente, ¿dónde está? ¿En el miedo o en el amor? Anótamelo ahí. Cuando uno está pensando todo el día de protegerse energéticamente, ¿dónde está? ¿En el miedo o en el amor? Está en el miedo. Porque si no, si estás en el amor, ¿de qué te tienes que proteger? Maribel en el miedo, Emma en el miedo, Marcela en el miedo. Eso es. Si estás en el amor, no tienes que protegerte de nada, absolutamente de nada. Yo algunas veces hablo del Shokurei como protección, pero porque a la gente le gusta. Yo también me tengo que adaptar a lo que le gusta a la gente. Yo ni siquiera hablaría del Shokurei como protección energética, o lo pasaría muy por encima. Pero ¿por qué lo hago? Porque a la gente le gusta. Entonces, también hay que compartir contenido que a la gente le guste, porque a través de ese contenido que le gusta, luego le puedes dar enseñanzas más profundas. Por lo tanto, cuando a mí alguien me habla y hola, hola.
¿Se escucha ahora? Sí, es que voy a poner el otro micro, porque el micro este inalámbrico el micro inalámbrico se ha terminado. Hacéis bien, vale, hacéis bien en avisarme, porque yo no me he dado cuenta. Entonces ahora estoy cambiando de micro. Voy a poner el otro. ¿Me escuchas bien con este micro nuevo ahora? Es que eso es lo que tiene el otro micro, que es inalámbrico, que va muy bien, la verdad, pero luego sucede esto, que de repente se termina la batería y no se da uno cuenta. Pero bueno, aquí por suerte estamos en pleno vivo y me lo habéis dicho rápido. ¿Cuánto tiempo hemos estado sin que se escuche para los de la grabación? ¿Que hemos estado 1 minuto o así más o menos? Ya se escucha bien, Marisa Llanos, María José, sí, se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, estamos menos de 1 minuto. Genial. Estamos hablando de la protección. Y te estoy poniendo la comparación. Obviamente que no es igual. Hay gente que algunas veces yo hago alguna metáfora de esta, dicen, pero no es lo mismo. Ya sabemos que no es lo mismo, pero estoy haciendo una metáfora para que se integren las enseñanzas. Y te ponía o te hacía una alegoría con el desodorante, ¿no? Si tú no te lavas físicamente y te pone el desodorante lo que hace es un poco enmascarar eso que no te has lavado. Y está bien que lo puedas hacer un día, ¿no? Venga, pues un día no me lavo, no huelo mucho, me pongo desodorante y voy para adelante. Pero claro, si no te lavas durante una semana, el desodorante no es la solución. Bueno, pues el símbolo de protección no es la solución tampoco. Si tú tienes una vibración bajita porque no te estás lavando energéticamente cada día, es decir, no te estás trabajando energéticamente, puedes dejar de trabajarte energéticamente 1 o 2 días y utilizar el símbolo. Bueno, eso está bien, pues el símbolo te va a ayudar ese 1 o 2 días a mantener la vibración alta. Igual que el desodorante te puede ayudar 1 o 2 días a que no huelas. Pero el símbolo no va a hacer el trabajo por ti. El trabajo es la práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo del autorreiki, de las técnicas del reiki tradicional y de las técnicas de meditación que os enseño. Muy bien, ahora vamos a 3, estamos viendo, en el día de hoy estamos viendo errores de enfoque. Hemos visto 5 errores de enfoque a la hora de transmitir Reiki. Hemos visto 5 errores de enfoque para subir y ahora vamos a ver 3 aciertos de enfoque. Vamos a aprovechar este trozo de hoja que nos queda para los 3 aciertos de enfoque que te ayudarán a subir el nivel. El primero: convierte tu sesión de Reiki o de auto-Reiki en una meditación. ¿Qué es convierte tu sesión en una meditación? Cuando te estás haciendo auto-Reiki o cuando le estás haciendo Reiki a otras personas, primero de todo tenemos que entender, porque hay gente que me dice, Javier, pero si yo le estoy dando una sesión de Reiki a alguien o le estoy dando Reiki a alguien y mi mente divaga y se va a otro lugar, ¿ya no funciona porque no estoy concentrado? Y la respuesta es sí que funciona, porque Reiki funciona a pesar de tu mente. Es decir, aunque tu mente se vaya a otro lugar, aunque divague, Reiki va a estar funcionando. Hay gente que dice, bueno, pues entonces incluso podría dar Reiki viendo la tele. ¿También me funciona el Reiki viendo la tele? Si tú te estás dando Reiki viendo la tele, también la energía Reiki te llega. Ahora bien, la experiencia va a ser igual de transformadora si te estás dando Reiki y viendo la tele, así estás en total presencia. Pues no. Por eso yo te digo, utiliza tu sesión, tanto tu práctica de auto-Reiki como la práctica de darle Reiki a alguien, como una meditación. ¿Y cuál es la mejor manera de utilizar la sesión de Reiki como una meditación? A través de la observación de la respiración. Hay una variante de la meditación vipassana. La meditación vipassana era una meditación que enseñaba Buda a sus discípulos, que es simplemente a través de la observación de la respiración. Simplemente observando la respiración. Lo más simple, lo más poderoso. Bueno, pues si tú estás dando Reiki a alguien o te estás dando auto-Reiki y estás observando la respiración,
estás convirtiendo tu sanación en una meditación. Y claro que en algún momento tu mente divagará, se irá hacia otro lugar, tú vuelves a llevar la atención a la respiración. Eso es convertir tu sanación en una meditación. Vamos a las otras dos. Me estabais preguntando en relación a la maestría Reiki del de cero. Están las plazas agotadas ya. Ya hace unos días que están las plazas agotadas, entonces ahora ya no puede entrar nadie más, pero si alguien quisiera entrar en la siguiente convocatoria, que pregunte en secretaría. Aquí en el primer comentario fijado lo vais a ver de YouTube y también en la web de Javier Ma, www.javierma.com, o también en mi bio si estás en Instagram o en cualquier otro lugar. Muy bien, entonces estamos viendo ahora 3 aciertos para llevar tu Reiki al siguiente nivel. El primero, convertir tu sanación en una meditación. 2, medita en los símbolos. ¿Qué quiere decir medita en los símbolos? Como complemento a tu práctica de autorreiki, a las prácticas de meditación y a las prácticas del Reiki tradicional, meditan los símbolos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en cualquier momento del día agarres cualquier símbolo, si estás en el primer nivel el Koriki, si estás en el segundo Shokurei, Seiheki o Yonsha Seisonen, si estás en el tercero símbolo maestro de Usui o el femenino, y lo dibujes trazo a trazo mentalmente y estés durante 3-4 minutos repitiendo el mantra del símbolo. En el caso de Koriki, pues Koriki, Koriki, Koriki mentalmente. En el caso del Shokurei, Shokurei. En el caso del Seiheki, mentalmente, Seiheki, Seiheki, si puede ser con los ojos cerrados. Y esto puedes aprovechar para hacerlo en cualquier momento. Quizás estás en la consulta del dentista esperando y puedes meditar en los símbolos. Quizás estás en el autobús yendo hacia el trabajo y puedes meditar en los símbolos. Quizás estás en el tren y puedes meditar en los símbolos. Quizás te estás sentado en el parque y puedes meditar en los símbolos. Quizás estás cocinando y puedes meditar en los símbolos. El tiempo que quieras. No hay un tiempo, bueno, sí, yo digo un tiempo mínimo de 3 minutos, pero a partir de ahí el que quieras. Y esto no como sustituto a una práctica, sino como complemento. Estamos hablando de llevar tu Reiki a un siguiente nivel, no de quitar cosas de en medio. Por lo tanto, meditar en los símbolos. Y el tercer acierto que te va a ayudar es lo que yo le llamo el diezmo energético. Ahora vas a ver a qué me refiero. Esto es algo que bauticé en su día como diezmo energético. Tú sabes que está el diezmo que se da, o el diezmo espiritual que también se llama, que es una parte de tus ingresos que los das a, pues no sé, pues a una congregación, a la iglesia, a un maestro, a quien sea. Tú das un diezmo espiritual, es decir, es una parte de ti que la entregas a Dios. Eso es un diezmo, lo que toda la vida habéis escuchado del diezmo, ¿verdad? Espiritual. El diezmo energético es diferente a lo que yo me refiero ahora. Pero dime ahí, ¿habrás escuchado? Bebo un poquito de agua. Bueno, pues el diezmo energético, ¿qué es? A ver, el diezmo espiritual viene, o sea, lo que conocemos como el diezmo sería como, normalmente, cuando uno tiene unos ingresos suficientes, se suele decir incluso una décima parte de sus ingresos. Claro, eso a lo mejor alguien que cobra 1.000 euros o 1.000 dólares no lo puede hacer, pero alguien que a lo mejor cobra 5.000 sí lo puede hacer. Un 10% de tus ingresos, entregarlos a Dios. Bueno, pues el diezmo espiritual es un 10% de tu tiempo. ¿A qué me refiero yo con esto? Si, por ejemplo, vas a hacer una práctica de autorreiki, antes de hacer la práctica de autorreiki, dedica un 10% de lo que vayas a hacer de práctica. Si, por ejemplo, vas a hacer una práctica de 40 minutos, pues dedica 4 minutos a hacer agradecimientos, a conectar con la energía, a, por ejemplo, los 5 principios de Reiki. Es decir, eso es una entrega. Aparte de hacer tu práctica, haces algo mal, y esto lo lleva también a un siguiente nivel. Esto yo, por ejemplo, desde que hago los cursos de Reiki, siempre lo he hecho. Yo recuerdo cuando empecé con los cursos de Reiki,
cuando ya empecé a tener bastante gente, tenía una maestra que me venía a apoyar. Y la maestra quería venir siempre 15 minutos antes del curso. Digo, no te quiero 15 minutos antes del curso. Nosotros tenemos que entregar el diezmo energético. ¿El diezmo energético qué es? Es la devoción de tiempo que yo doy antes de que mis alumnos empiecen. Es igual que ahora, yo he hecho este directo. Bueno, pues antes de este directo he hecho un diezmo. He dedicado 5 o 10 minutos a conectar con la energía, a conectar con la divinidad para entregar con este directo. Eso es un diezmo. Y yo, por ejemplo, en mis cursos siempre lo he hecho. Yo en mis cursos doy más de un 10% de diezmo de tiempo porque estoy unas 2-3 horas antes. Y uno diría, pero bueno, ¿es necesario estar 2 o 3 horas antes del curso? No es necesario, pero yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy entregando mi tiempo, que es lo más valioso que hay, a la labor que voy a hacer posteriormente. ¿Me seguís en esto? Estás entregando tu tiempo, estás regalando tu tiempo, que es lo más valioso que hay, incluso más valioso que el dinero, porque el dinero al final se puede crear o se puede multiplicar, pero el tiempo no. El día que nos toque irnos, nos iremos. Entonces, el hecho de dedicar 5 o 10 minutos antes de la práctica, el hecho de dedicar, si tú das terapias a otras personas, 10 minutos antes de darle una terapia a otra persona, eso eleva tu energía. Mirad, yo recuerdo en su tiempo que fui a muchas terapias de todo, de Reiki, de todo. Y recuerdo una terapeuta un día que tenía una cita con esa terapeuta, no me acuerdo de qué era exactamente, no recuerdo qué era, pero recuerdo que yo estaba llamando al timbre, era un edificio, estaba llamando al timbre y veo que no me abren, y a lo lejos veo que viene una mujer corriendo, sudando y un poco angustiada porque llegaba cerca de 10 minutos tarde a atenderme. Bueno, ¿creéis que esa es la mejor manera energéticamente de atender a alguien? No es la mejor manera, ni siquiera con el tiempo justo. Yo siempre he honrado, cuando daba terapias, honraba a la gente de las terapias antes de darle una terapia a alguien. Y una manera de honrarles es dedicarles un tiempo antes. Y en los cursos honraba, y yo sigo honrando. Y cuando creo contenido, honro el contenido que voy a hacer antes de crearlo. Bueno, pues ese diezmo energético, os hará subir de nivel en cualquier cosa de vuestra vida, pero hoy obviamente estamos hablando del Reiki. Bueno, anótame ahí si has llegado hasta el final de esta sesión de sabiduría. Ayúdame a compartir para que llegue a más personas. Qué menos que compartir, Llevo 47 minutos aquí con vosotros, dándolo todo, más el diezmo que he dado anteriormente. Qué mínimo que ayudarme a compartir el contenido para que llegue a más gente. Si te quieres formar conmigo, como te digo, ahora están las plazas agotadas todavía, pero puedes ahí contactar con secretaría en la web de javierma.com o en el primer comentario fijado. Me quedo saludándoos unos minutos a los que estáis por aquí. Lisette Herrera, hasta el final. Emma Salgado, llegué hasta el final, gracias. Un abrazo. Marcela Ospina, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, tanto los que estáis en el vivo como los que luego estáis en la grabación, que lo ven mucha gente en la grabación. Estoy súper contento y súper emocionado de que estéis ahí siempre con tantas ganas. Hasta el final, María José, me encanta, gracias Javier Ma, un placer. Shankari, gracias mil, gracias a ti. Bueno, dejadme ahí vuestros comentarios, que sabéis que luego nos quedamos siempre un rato a leeros. Te mando un súper abrazo. Paula, gracias por estar hasta el final. María José Rodríguez, gracias. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.